Bien, vamos a la segunda parte de esta clase. Hagamos esta actividad. Dice, sea la relación en A con 6 vértices, 6 nodos, 6 elementos, y dada por el dígrafo que se muestra, demostrar, dice, que el par A menor o igual es un conjunto ordenado. ¿Ven? Ahí tengo la notación. Este par formado, es notación nada más, ¿no? Es un conjunto y una relación. Dice, probar que es un conjunto ordenado. Claramente, si es que es un orden, va a ser un orden amplio, por lo que tengo este símbolo. Esto era orden amplio y esto era orden estricto. Bien, además en el grafo que están viendo, hay sobreabundancia de señales de que estoy con un orden amplio. ¿Qué tengo en el grafo? Lazos. Entonces, veamos. Dice demostrar. Así que justifiquemos. Esta relación, ¿se cumple la reflexividad? Reflexividad, ¿se cumple? Sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo justificamos? Cada elemento tiene un lazo. En la matriz, todos tendrían uno en la diagonal. Hagamos la matriz. Me va a salir desprolija, seguro, porque es grandecita. Ah, 6 elementos, no 7, 6. Creo que recién dije 7. 6 elementos, bien. Entonces, A con A, B con B, a ver, voy a hacer acá una línea para no salirme. C con C, D con D, E con E, F con F, todo uno en la diagonal. Bien, bueno. Luego está, ¿A con quién se relaciona? Con C, con D, con F, con B. Además del 1 que está en la diagonal, debo poner 4 unos más. A con C, A con D, A con F. ¿Y quién me falta? A con B. Y en el resto, 0. Bien, bueno. No voy a sacar esta marquita para no marearme, y arista que tiene marca significa que ya la representé. Vamos con B. ¿B con quién? B con y con D. Y consigo mismo. Entonces, y en el resto, 0. ¿C con quién? C con B, D y con F. C con B, C con D y C con F. Yo que quiero ser prolija, ya esto se me está chanfleando. Vamos con D. ¿D con quién? Además de consigo mismo. ¿Está con alguien más? No, ¿verdad? Así que tiene un solo 1 en la diagonal. Porque D nada más está consigo mismo. ¿Bien? E con C, con B, con D y con F, además de con E. Así que aquí va un 1, E con C, E con B, E con D. Con quien no está es con A. Si ahí va a poner un 1. Fíjese, ni E está relacionado con A, ni A está relacionado con E. ¿F con quién? Nada más. Bien, esta es la matriz de F. Bien. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta de la antisimetría? En el dígrafo. R es antisimétrica. Antisimetría, ¿se cumple? Sí, pues pueden justificar diciendo, en el dígrafo observo que cada vez que hay una arista entre dos elementos no está la arista contraria,
O en la matriz diciendo, en cada posición de la matriz donde hay un 1, en su posición simétrica hay un 0. Entonces, por ejemplo, posición 1, 2, hay un 1. Posición 2, 1, hay un 0. Posición 1, 3. Veo cada uno. 1, 3, hay un 1. Posición 3, 1, hay un 0. Posición 1, 4. Posición 4, 1. ¿Verdad? Tengo que ver todo eso. No basta con que veamos que se cumple en un caso. Tiene que ser para todos. Acá sí hay una diferencia con álgebra. En álgebra ustedes ven matrices simétricas y antisimétricas. No es el concepto acá. Esta matriz no es antisimétrica. ¿No? Observen el concepto de álgebra y se van a dar cuenta que ahí aparece un número negativo. Acá no. Acá sigue siendo ceros y unos. Bien. Y la transitividad, eso voy a dejar para que... ¿O lo hagamos rápido? Y lo que les dije es que con la matriz hay que trabajar la transitividad. Y más si es un caso grande, como en este, por ejemplo. Bien, como ya estamos muy expertos en producto de matrices, lo vamos a hacer rápido. Es muy usual que el resultado coincida, pero no se confíen, digamos. Primera fila, primera columna, con la segunda columna, con la tercera columna, con la cuarta, con la quinta. Esto por esto. ¿Se encuentran dos unos? Por esta, ¿no? No, ¿verdad? Bien. 0. Y primera con sexta. 1. Vamos por la segunda. A la fila del B. Segunda, con primera. 0. Con la segunda. Con la tercera. 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 0 por 1, 1 por 0. Jamás han encontrado 2 1. Bien. Con la cuarta, 1. Con la quinta, 0. Y con la sexta, 1. Vamos con la tercera. Tercera con primera. 0. Tercera con segunda. Tercera con tercera. 1. Tercera con cuarta. 1. Tercera con quinta. 0. Tercera con sexta. 1. Vamos por la cuarta. Cuarta con primera. Fíjense que la cuarta tiene un solo 1 en la cuarta posición. O sea que acá va a provocar un 1 solamente en aquella columna que tenga un 1 en la cuarta posición, que sería en esta. No más. O sea, aquí sería en la fila de D y columna de D. En el resto, todo 0. Vamos a la quinta fila que tiene un montón de unos. O sea, hay muchas posibilidades de que el resultado de 1, pero ahí 0. Y en la otra, 1, 1, 1, 1. ¿Verdad? Y la cuarta fila que tiene un 1 en la última posición, solamente va a provocar que con esto dé 1 cuando tengamos un 1 en la última posición. Y eso se da solamente acá. El resto 0. Bien, perfecto. A ver, observo a las dos matrices y estamos en ese caso en que las matrices fueron iguales, que el resultado dio la misma matriz. Bien, perfecto, es muy frecuente esto. Pero esto me da, ustedes dirán, bueno, entonces si siempre se da, no, lo tienen que corroborar. Pero ¿y cómo se interpreta? Que todas las cada vez que hubo trayectoria de longitud 2, que aquí hay muchas,
también las hubo de longitud 1. O sea, se está cumpliendo que la matriz de R es mayor o igual que la matriz de R al cuadrado. Domina la matriz de R al cuadrado. Bien, y eso significaba que R es transitiva. R es transitiva. Por lo tanto, es una relación de orden. Bien, perfecto. Y era lo que teníamos que probar. Demostrar que esta es una relación de orden. Bien, ahora, quiero que vean que podemos tener relaciones de órdenes, de cualquier orden, amplio o estricto, y tener elementos que no se relacionan de ningún modo. Por ejemplo, A y E no se relacionan. ¿Qué otro par de elementos no se relacionan de ningún modo? Vendría a ser en la matriz que busco ceros, 2 ceros. Y aquí elementos entre los cuales no haya flechas. ¿Quiénes? Hay otro par nada más. D y F. ¿Ven? Ahí. O sea, tener orden no significa que espérenme un segundito. Tener un orden no significa que todo el mundo esté relacionado. Bueno, y entonces ahora viene un concepto nuevo. Cuando estamos en relaciones de orden, ya sea órdenes amplios o orden estricto, acá me falta, digamos, aclarar que también puedo tener orden estricto. Dos elementos se van a decir comparables cuando están relacionados de un modo o del otro. Cuando hay flechas entre ellos, son comparables. Si no hay flechas entre ellos, no son comparables. Bien, y ahí tienen un ejemplo de un orden donde hay elementos no comparables. Pero a ver, en estos ejemplos que recién les di, quiero volver a ellos. Acá veíamos la relación de divisibilidad. En la relación de divisibilidad también hay elementos no comparables. ¿Que acaso es obligatorio que un número divida al otro? No. Entonces acá hay elementos no comparables. Nómbrenme, denme un ejemplo de dos números que no se dividan, ninguno al otro. 3 y 2. Ni 2 divide a 3, ni 3 divide a 2. 6 y 3 son comparables. Sí, porque 3 divide a 6. 10 y 1 son comparables. ¿Por qué? 1 divide a 10. Bien, qué sé yo, no sé, 88 y 22 son comparables. Sí, porque 22 divide a 88, 22 por 4 es 88, ¿verdad? Pero eso no se cumple siempre. Entonces, en este orden hay elementos comparables y no comparables. Y lo mismo pasa acá, cuando tengo conjuntos. Yo puedo tener conjuntos donde ninguno está contenido en el otro. Puedo tener conjuntos no comparables. Ninguno está incluido en el otro. Bien, bueno. Cuando tengamos un orden donde todos los elementos se digan comparables, se dice que el orden es total o lineal. Un orden se dice total o lineal cuando todos los elementos del conjunto son comparables.
Y el orden se dice parcial cuando hay elementos no comparables. La otra manera de decir total es también orden lineal. En los números reales el orden es lineal, por eso es que se representa en una línea recta. Porque dados dos números reales, ustedes siempre pueden decir quién es menor que quién. ¿Verdad? Hablemos de persona. La cola que se forma, qué sé yo, en un almacén, en una caja para pagar, es un orden total. Hay una sola cola, hay un orden total. Si estoy en un supermercado donde tienen muchas cajas, ahí el orden es parcial. Hay orden, pero parcial, porque yo no me puedo comparar con alguien que está en otra cola. Estoy en la cola de la caja 10. Yo me puedo comparar con todo lo que están adelante mío, detrás mío, quienes me preceden, quienes me suceden. En las relaciones de orden usamos mucho esto de preceder, suceder, quién está antes que, después de. Pero yo no me puedo comparar jamás con alguien que está en otra cola, por más que me moleste que mi cajero está ahí detenido está lerdo y yo no salgo y veo cómo en las otras colas la gente que llegó después que yo a la caja se está desocupando antes que yo. No me puedo comparar, esos son ahí elementos no comparables. Y no quiere decir que el supermercado no esté organizado o que no haya orden. Hay un orden parcial. ¿Me entienden? Orden total sería cuando te puedas comparar con todos. Por ejemplo, si yo estoy descargando muchos archivos, después cuando se descargan, los archivos se terminan de descargar, en mi carpeta de descarga va a haber un orden, de acuerdo al momento en que se terminó de descargar, ¿verdad? Van a estar ordenados cronológicamente, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí habría un orden total también. Bien, bueno. Y entonces, dice acá en esta actividad, o no me acuerdo. Este orden, ¿qué me dice? ¿Es total o parcial? Había elementos no comparables. ¿Quiénes eran? Que ahí lo señalé en la matriz. E con A y D con F. Ya con que haya dos elementos no comparables, ya está. Suficiente. Este es un orden parcial. ¿Bien? Bien. Perfecto. Ahora, imaginen ustedes que si analizar este digrafo me está costando que tiene nada más 6 nodos, ¿cómo sería si tuviera 100 nodos y 500 aristas? ¿Bien? Bueno, se inventó, se define un diagrama que simplifica a los digrafos de las relaciones de orden. Esto solamente se hace con relaciones de orden. Que quede claro, ¿ah? Porque a veces lo aplican en cualquier caso. Se denomina diagrama de Hasse a una gráfica que se realiza simplificando el digrafo de relaciones de orden, siguiendo determinado procedimiento. Se eliminan, en realidad la palabra elimina acá no me gusta tanto, yo diría se da por sobreentendido. Se dan por sobreentendido los lazos. Sí, los elimino del dibujo, en ese sentido es la palabra eliminar. Pero no porque ya no valga la reflexividad, sino que la doy por sobreentendida, ya que vale, ya que todos tienen lazos, bueno, ya está, no los pongo, ya sé que hay lazos. Esa es la idea de dar por sobreentendido algo. Y si el orden es estricto, bueno, ya sé que no hay lazos y ya está, punto. Vamos al paso 2. Entonces viene a ser, lo que voy a hacer es, estas aristas ya no las pongo, y eso en un digrafo, que imaginen que tuviera 500 vértices, ya implica una limpieza del dibujo, ¿me entienden? Que ya no haya lazos, ya queda un poquito más claro el dibujo. Bueno, la segunda condición es eliminar, pero también, chicos, en el sentido de darlo por sobreentendido, las aristas que son consecuencias de la transitividad.
las que son consecuencia, o sea, la tercera arista. Entonces, por ejemplo, acá en este digrafo, vamos por A. A relacionado con C, C con D. Como es transitiva, está A con D. Entonces, a esta ya no la pongo. No es que ya no valga. Simplemente ya no la pongo en la próxima secuencia. Yo después voy a hacer otro diagrama. En el nuevo diagrama ya no va a estar esa arista, porque le voy a dar por sobreentendido. Sigamos con A. A con C, C con F. Y entonces, ¿quién no va a estar? A con F. Estas aristas rojas, no le den importancia al color. No tiene ninguna importancia el color, ¿no? Da lo mismo. Bueno, esa arista ya no voy a poner. Miren, A con B, B con F, pero bueno, ya con A con F ya la eliminé. A con B, B con D, pues ya la eliminé. A con D. Bueno, entonces no. A con C y C con B. A con C. No, con C y con B. A con C, C con B. Por lo tanto, la tercera arista es A con B. A con B. Eso ya no la pongo. Y creo que ya terminé de investigar todo lo que sale de A. Pues supongamos que no me di cuenta que todavía falta algo. Me voy a dar cuenta en el paso siguiente que había algo más para eliminar. Vamos con B. De B salen dos flechas nada más. Y fíjense, en una va a D y D nada más consigo mismo, no hay nada que eliminar. B con F y pasa lo mismo. Sigo con C. C con F y no pasa nada. C con D y no pasa nada. Acá, C con B. B con D. Entonces, C con D ya no la voy a poner en el próximo paso. Bueno, ya terminé con C, ahora voy con D, pero de D no sale nada, salvo el lazo. E con C, C con B. Y entonces, E con B ya no pongo. E con C, C con D. E con D ya no pongo. E con B, B con F. Ya no pongo. Y creo que no me queda más nada que eliminar. Pero supongamos que les pase a ustedes que duden, como puedo dudar yo también. En el próximo paso me voy a dar cuenta. ¿Cuál es el próximo paso? Se redibuja el digrafo de tal modo que se orientan las aristas que quedan, las que quedan hacia arriba. E incluso se da por sobreentendido que las flechas están hacia arriba y ya no se pone flecha. O sea, ya no se pone la orientación, sino simplemente un segmento sin orientación. Entonces, voy a hacer, primero voy a poner las flechas. Primero la voy a poner. Entonces, fíjese, ¿a qué elemento pondríamos abajo en el nuevo digrafo? A A y a E, que son de donde salen flechas. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Como es el primer ejemplo que hago, voy a volver a dibujar en la misma posición solo las aristas que me quedaron. ¿Cuáles me quedaron? A con C, E con C, C con B, B con D. Bueno, fíjense en usted. Esto me marea, ¿verdad? Esto no. Esto es lo que me quedó. Y ahora hago el tercer paso que dice, redibuje todo de tal modo que las aristas queden hacia arriba. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que van a estar abajo? A y E. A y E van a estar abajo. Los voy a poner a la misma altura, pero eso no significa absolutamente nada. Recuerden que en estos dibujos, las cuestiones de posición, distancia, tamaños, no importa para nada. ¿Bien? Y A y E están relacionados.
¿Con quién? Con C. Entonces, a ver, lo voy a poner a C ahí, porque esto me va a resultar más agradable que ponerlo a C acá y hacer así, ¿no? Me voy a salir del margen de la pizarra. Entonces, uno generalmente dibuja algo armonioso, simétrico, ¿bien? Y C, fíjese, ahora C con B. O sea que habría, o sea, en un principio, todas son flechas, ¿ah? Pero ¿qué dice el último paso? Ya dé por sobreentendida las flechas. Acepte que todas las flechas están hacia arriba. ¿Y quién seguiría acá? B. ¿Y B con quién? Con D y con F. Y D y F no comparables, claro, como decíamos, D y F no comparables. Bueno, vamos a ir por allí. No. Bien. No tiene que ver con esto, pero ¿cómo sería el tema de la asistencia? No, he dicho en el grupo que esta semana no tomaba asistencia. ¿Bien? Bueno, imaginen ustedes, ¿qué es más fácil de ver? ¿Esto o aquello? Imaginen que tuvieran muchos más nodos. Realmente estos pasos simplifican bastante a los digrafos. Ahora, dos cosas que una vuelvo a repetir. Esto solamente se hace para relaciones de orden, estricto o amplio. Nada más que en la de estricto, la parte esta del paso 1, que se eliminan los lazos, pues los salteo, voy al paso 2. ¿Bien? Y acá en el digrafo, perdón, esto se llama diagrama de Haas. En el diagrama de Haas se lee toda la información que también se lee en el digrafo. Se lee toda la información. Esto también me dice quién está relacionado con quién. A ver, acá en el digrafo, chicos, a ver, un poquito más. En el digrafo, ¿ustedes qué me leían? ¿Que A estaba relacionado con quién? ¿A con cuántos? Con A, con C, con D, con B y con F. A con 5, con él mismo y con otros 4 más. C, B, D y F. Bueno, acá también lo leo. Aquí, ¿qué leo? A con C. Y como C está con B, A con B por transitividad. Y como B está con D, A con D por transitividad. Porque A con B con D. Y como B está con F, A, o sea, viene a ser, A va a estar relacionado con todos aquellos nodos que están en una trayectoria ascendente. Entonces, ¿quién está relacionado con A? Consigo mismo, con C, con B y con D. Y también con F. O sea, ¿cómo encuentran ustedes a los elementos relacionados? Encarando una trayectoria siempre ascendente, porque recuerden que las flechas están hacia arriba. ¿Es con quienes se relaciona? Entonces, D y F estarían relacionados con el resto de... Con el D, con el resto, no, porque D con F no. D con quién está relacionado? Con A, con C, con B y también con E, ¿verdad? Porque hay una trayectoria ascendente que lo une, pero con F no. O sea, decir que D con el resto no, porque D con F no. Y F con D tampoco. Entonces, de esto hay muchas preguntas en el banco de preguntas que dice lo siguiente. Por ejemplo, el listado de elementos relacionados con C y le digo delon en orden alfabético. O sea, porque son respuestas de tipo texto. Estoy hablando de banco de preguntas, ¿no? Las preguntas con respuestas cortas, les pido ahí que escriban la respuesta en orden alfabético. Entonces le digo, ¿quién es el listado de elementos relacionados con C? Vamos por orden alfabético. ¿C está relacionado con B? Sí. Entonces B, C, C con C.
D y F. Estos son los elementos relacionados con C. Este sería el conjunto relativo a C. ¿Quiénes son los relacionados con él? ¿Quiénes son los relacionados con E? Bien, y F. Y E y F. Muy bien, perfecto. Bueno, acá es donde salta a la vista que el orden es parcial, porque los elementos no comparables están así, no se conectan, ¿me entienden? No hay ninguna conexión. Ahí salta a la vista los elementos no comparables. Bueno, miren, les pensaba hacer una actividad más. Pero les invento, esto es un poco más complicado, o sea, en esta actividad tienen el dígrafo y que hacer el diagrama de Haas. Esto está hecho en el archivo, pero me parece más interesante ahora. Yo les puedo dar como ejercicio directamente el diagrama de Haas. Entonces, supongamos que tuviéramos así. Esto se llama un diagrama de red. Entonces, esto yo ya les digo que es un diagrama de Haas. O sea que tienen que saber que esto viene de una relación de orden. Del dígrafo de una relación de orden. Supongamos que le diga que es un orden amplio. Entonces, G ¿con quién se relaciona? G con todo. Fíjense, pueden encontrar aristas ascendentes que unan a G con el resto. No sé por qué se ha hecho así. Bueno. ¿Ve? A G con el resto. G con I, G con D, G con H, G con A, G con B por transitividad, G con C por transitividad. Entonces, G con todos. Ahora le hago otra pregunta. Se puede hacer 500 preguntas en este mismo ejemplito. ¿A con todos? No. ¿A con quién? Con B y C y consigo mismo, nadie más. ¿Verdad? ¿Y con quién? B, D, C e I. H con A, con I, con D, con B también por transitividad y con C por transitividad. Puedo ir por ahí o por acá también. O sea, siempre que ustedes hagan una trayectoria ascendente, se van a encontrar con vértices, con nodos ordenados. Y ahora les digo, denme al menos un par que no esté ordenado, que no sean comparables, no comparables. ¿Quiénes serían? H con F. ¿Quién más? Sigamos con H. H con quién más no se compara. H con E. H con G. G con H. O sea, son comparables si están relacionados de algún modo. Y H y G sí están relacionados. No comparables cuando no están relacionados de ningún modo. Así que ahí está H con esos dos. Bien. ¿A con quién? No. ¿Con quién? No. A con I. A y D. A y E. A y F. ¿No son comparables? A con D. O sea, A relacionado con B, B con C, y nada más. ¿Cómo sería para vos la conexión con D? No, no podés bajar. Todas las flechas están hacia arriba. Les pongo ahora, pero a no perderse, porque no la van a encontrar después en el práctico o en un ejercicio. A las flechas. Se da por sobreentendido que las flechas están hacia arriba. Entonces, no hay ninguna trayectoria ascendente que te conecte a con D. Bueno,
Y ahora 2 conceptos más y ahí terminamos. 2 conceptos más. Acá se cumple en este digrafo, en este orden se cumple que hay un elemento que precede a todos. ¿Cómo se llama ese elemento? Mínimo. ¿Quién es el mínimo acá? G. G es el mínimo. Porque G precede a todos. Llamamos máximo a aquel elemento que sucede a todos. C es el máximo. Y uno más y no jodemos más. Acá en este diagrama de Haas, en este orden, ¿hay máximo? ¿Hay mínimo? No hay máximo ni mínimo. No hay extremos. Llamamos extremos a los máximos, al máximo y al mínimo. No hay ninguno de los dos. No hay ningún elemento que preceda a todos, tampoco hay ningún elemento que suceda a todos. ¿Bien? Bueno, después vean, chicos, en otra comisión voy a hacer la práctica. Después vean el video de práctica. ¿Bien? ¿Qué es? Hacer el ejercicio de la práctica repitiendo todos estos conceptos.